Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan estar con nosotros. Hoy vamos a seguir nuestro estudio del miércoles de oración en el capítulo 1, los versos 12 en adelante. Y vamos a hacer lectura de esta porción y después les invito a que me acompañen a orar. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar y vamos a analizar este texto. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y te pedimos que nos guíes a través de este tiempo, pueda ser para tu gloria y tu honra, para el engrandecimiento de tu reino y para nuestra edificación. Nos ponemos en tus manos, rogándote que nos guíes, que nos dirijas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Y bueno, aquí el apóstol Pablo da gracias a Dios que le fortaleció. Una de las cosas que el apóstol Pablo invita constantemente, por ejemplo en Efesios nos dice fortaleceos en el Señor, otra vez os digo fortaleceos. Y sabe, cuando uno toma la fuerza de Dios, uno puede, y por eso tenemos textos que nos animan a seguir adelante, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y sí, a veces nos desanimamos. Yo creo que todos los siervos de Dios han pasado por esos valles de sombra o de muerte, y esos valles de sombra seguramente son aquellos que los llevan a la depresión, que los llevan a la incertidumbre, que los llevan a perder el rumbo, el propósito, pero que con la fortaleza y con la ayuda de Dios se puede seguir adelante, porque la obra de Dios no se hace sin el Dios de la obra, y Dios es el que nos fortalece, el que nos ayuda. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Entonces da tantas gracias a Dios, pero también a Jesús. Entonces vemos allí el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Bueno, inspirando la palabra de Dios, y también de alguna forma va a ser mencionado de alguna otra manera. Dice, poniéndome en el ministerio. Así que Dios nos pone en el ministerio. No es algo que nosotros tomemos, sino que Él nos llama al ministerio y nos pone en un momento y en un lugar determinado, porque allí nos quiere utilizar. Y bueno, el apóstol Pablo, yo creo, después del Señor Jesucristo, es un hombre que experimentó el quebranto. Y de veras que es un digno siervo de Dios.
y es un digno ejemplo a seguir. Y es que dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Y esto lo sabemos porque tenemos el texto de Hechos, ¿verdad? Allí en el capítulo 9, bueno, desde el 8, estaba a los pies de el primer mártir, Esteban, y también tenía cartas para ir a perseguir a Damasco, en Hechos 9. Ahora, ahí fue también llamado perseguidor e injuriador. Y esto de alguna forma nos debe llevar a pensar que muchas veces nosotros somos muy duros con la gente pecadora y emitimos un juicio o un deseo para con ellos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es orar por ellos. ¿Sabe? Hay gente muy mala que se ha convertido a Dios y que son siervos de Dios, que son instrumentos que Dios limpió, que Dios purificó, que Dios los tuvo por fieles y los puso en el ministerio. Tenemos allí historias muy conocidas como la de Nicky Cruz. Yo mismo tengo un conocido en la Argentina, amigo mío, Adrián Ferrari. Él estuvo terrible en su vida, pero por la gracia de Dios, él aún experimentó la enfermedad del SIDA, y Dios lo sanó, y Dios le dio una familia, y Dios lo usa para su gloria y para su honra. Y yo mismo, ¿verdad?, que de alguna manera estuve en el camino de la obscuridad, de los excesos, pero Dios también allí me rescató y me puso como un siervo suyo, me transformó, me sacó de muchas cosas, adicciones y demás, y ahora le sirvo, y ahora estoy en el ministerio y vivo del ministerio y vivo por fe, y le doy gracias a Dios porque Él usa, ¿verdad?, de alguna manera a su iglesia, y también pues nos prueba, ¿verdad? A veces nos prueba, pero es para que nos mantengamos fieles, y pues siempre les pedimos que oren por nosotros porque somos blancos de Satanás, y pues que nos apoyen, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Muy bien, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo pensaba que él servía a Dios haciendo eso. Él era muy celoso de su religión y entonces estaba hasta dispuesto para matar. Y le suena algo familiar, ¿no? En estos tiempos está muy de moda lo que es el Islam, y el Islam mata en el nombre de Dios, pero contrario a lo que dice la palabra de nuestro Dios. El verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después viene una doxología impresionante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si bien el apóstol Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles como un abortivo, dice, pero soy el primero de los pecadores. Qué humildad y qué reconocimiento de saber que es por la gracia de Dios que somos lo que somos, que no tiene que ver con mérito propio, que no es, es que fui a un seminario, o es que yo me preparé en tal lugar, o es que yo leo mucho, es que yo... No. Es la gracia de nuestro Dios la que nos sostiene, la que nos sustenta y la que nos usa para su gloria y para su honra. Por eso aquí es donde viene esta gloria a Dios, esta alabanza a Dios, este verdadero canto de agradecimiento del apóstol Pablo. Pero dice, verso 16, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y aquí está, este es el Evangelio, lo que dice el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se trata de una religión, no se trata de un estilo
de circunstancia que usted debe tomar, sino un estilo de vida en cuanto a una relación con Dios a través de su bendita palabra y a través de su Hijo Jesucristo, que le oye, que le ve, que le entiende, que Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió así antes de ascender a los cielos. Así que en esa fe nosotros somos salvos. Por tanto, dice el apóstol, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no me vean a mí, no pongan su confianza en mí, no me sigan a mí, sino sigan al Señor, honren al Señor, denle gloria al Señor, porque de Él es la gloria, porque Él es el único digno de recibirla, pues suya es. Así que, como los profetas del Antiguo Testamento decían, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Ahora, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y aquí tiene que ver, si ustedes recuerdan, digamos, cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta con lenguas de fuego, ahí en capítulo 1 del libro de los Hechos, y hay una efervescencia terrible, tremenda del Espíritu Santo, y la gente empieza a hablar en lenguas, y los apóstoles empiezan a hacer milagros, señales, y entonces en ese tiempo, en el inicio de la iglesia, había profecías, había lenguas, había de alguna manera manifestaciones de el poder de Dios, del Espíritu Santo, para que la gente creyera. Pero ahora tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad, y es la palabra de Dios. Recuerden, ellos no tenían la Biblia completa. Nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento, pero ellos forjaron a través de esa efervescencia del Espíritu Santo, y Dios allí a Mateo, a Pedro, a Lucas, al mismo apóstol Pablo, al apóstol Juan y a muchos otros, para darnos y dejarnos su palabra. Así que en se dijeron algunas profecías particularmente para Timoteo. Y entonces lo que le está diciendo es, esfuérzate para que milites la buena milicia y hagas lo correcto para que honres y glorifiques el nombre de nuestro Dios. Verso 19, y esta es la clave, manteniendo la fe y buena conciencia. Y la buena conciencia viene de una buena conducta. No tengo de qué arrepentirme si no he hecho nada incorrecto. Así que me mantengo en la fe y con una buena conciencia, haciendo buenas obras y teniendo una buena conducta, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, que está mencionado en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, el verso 17, ahí junto con Fileto, y Alejandro, que también está mencionado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y los versos 14 y 15. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto es probablemente otro de los casos, como en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, cuando un hombre fue entregado a Satanás y fue excomulgado, no del cielo, porque nadie puede sacar, ni nadie puede meter a nadie en el cielo, solo Cristo salva, solo Él, ¿verdad? Pero refiriéndose a la comunión, ¿verdad? Por eso es excomunión, fuera de la comunión, ¿sí? La comunión de los hermanos de la iglesia. Y entonces fue prácticamente expulsado y fue marcado para que esta persona tuviese un escarmiento. Sin embargo, lo que se espera de estas personas es que se arrepientan y vuelvan a Dios para que sean restaurados, para que puedan servir a Dios. Y es el caso precisamente del capítulo
5 de la primera carta a los Corintios, que en la segunda carta fue ingresado nuevamente a la congregación, perdonado, restaurado, restablecido y seguramente un testimonio, y cometió un pecado muy grave. Sin embargo, nosotros no somos los jueces, sino Dios, y si Dios es perdonador, ¿por qué nosotros no hemos de perdonar? Muy bien, la siguiente semana vamos a ir al capítulo 2, instrucciones, y nos vamos a meter un poco más al estudio de las profecías que están marcadas en la primera carta y en la segunda carta a Timoteo. Muy bien, pues lo que deseamos es que Dios le bendiga, cuídese, haga lo que tiene que hacer, no se exponga, y si usted tiene un motivo de oración, también nos los puede marcar en la parte de abajo, manda un mensajito con su motivo y nosotros estaremos orando por usted. Si no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba, y lo que nosotros queremos que Dios le bendiga, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.